Entre las páginas amarillentas de los manuscritos más antiguos del mundo, entre los nombres que resuenan a través de los siglos como truenos en la historia: Moisés, que dividió el mar; David, que mató gigantes; Elías, que hizo descender fuego del cielo; Isaías, que vio el trono de Dios. Entre estos gigantes de la fe, existe un susurro, un nombre casi borrado, una historia deliberadamente silenciada, un recuerdo que intentaron enterrar más profundo que los propios huesos del hombre. Imagina a un profeta tan peligroso para los poderosos de su época que trataron de eliminar no solo su vida, no solo su cuerpo, sino su propia memoria, como si nunca hubiera existido, como si sus palabras nunca se hubieran pronunciado, como si su sangre nunca hubiera manchado el suelo de Jerusalén. Un hombre cuyo mensaje era tan inconveniente, tan amenazante, tan explosivo, que necesitaba ser olvidado, borrado, eliminado de los registros oficiales. Conoces esta estrategia, ¿verdad? Es lo que hacen los dictadores, es lo que hacen los imperios, es lo que los sistemas corruptos siempre han hecho: eliminar la voz disidente, quemar los libros, borrar los nombres, reescribir la historia. Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. George Orwell, 1984. Pero hay un problema al intentar borrar la verdad de Dios. Siempre queda un fragmento. Siempre queda un testigo. Siempre queda un registro. Durante siglos, su nombre fue mencionado solo una vez en las escrituras canónicas. Un solo pasaje. 3 versículos. Y luego, silencio de 2500 años. Pero los arqueólogos encontraron algo en las cuevas del Mar Muerto. Los manuscritos más antiguos de la Biblia revelaron pistas que nadie esperaba. Las tradiciones rabínicas preservaron recuerdos susurrados en sinagogas, y fragmentos de cerámica con su nombre comenzaron a emerger del polvo de Jerusalén. Hoy vas a descubrir quién fue este profeta olvidado. ¿Por qué su mensaje amenazaba a reyes y sacerdotes? ¿Por qué intentaron borrar cada rastro de su existencia de la memoria colectiva? ¿Y por qué su historia es más relevante hoy que nunca? Y al final, entenderás por qué tú podrías ser el próximo Urías. Esta es la historia de Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Yarim, el profeta que el poder intentó hacer desaparecer. Pero no lo consiguió. El mundo de Urías. Contexto histórico profundo. Para entender por qué Urías cayó, por qué intentaron borrarlo, por qué su historia casi desapareció, necesitamos volver a uno de los momentos más sombríos, más caóticos, más desesperados de la historia del pueblo de Dios. Estamos en el año 609 a.C. 609 después de Cristo, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. El reino de Judá no solo está en crisis, está en agonía terminal, como un enfermo desahuciado rodeado de buitres esperando el último aliento. Al norte, el imperio asirio, que durante 300 años aterrorizó al mundo conocido, está en colapso final. Nínive, la gran capital, caerá en el 612 a.C., solo 3 años antes de que nuestra historia comience. Imagina el terror. El imperio invencible desmoronándose. Al sur, Egipto, la superpotencia milenaria, avanza como buitre sobre carroña, tratando de recuperar territorios perdidos, de reasumir el control del corredor sirio-palestino. El faraón Necao II marcha hacia el norte con ejércitos inmensos, y desde el este, más allá del Éufrates, surge una nueva amenaza que hará que todos los otros imperios parezcan un juego de niños. Babilonia de Nabucodonosor. Un imperio naciente, hambriento, despiadado. El nuevo terror del mundo antiguo.
En medio de este huracán geopolítico se encuentra Judá, pequeño, débil, dividido internamente. Un trozo de tierra del tamaño de una ciudad moderna intentando sobrevivir mientras gigantes bailan a su alrededor. Ahora imagina ser un ciudadano común de Jerusalén en ese momento. Te despiertas por la mañana sin saber si tu reino será vasallo de Egipto o de Babilonia antes del anochecer. No sabes si pagarás tributo al norte o al sur. No sabes si tu familia sobrevivirá al próximo invierno. Y en este contexto de pánico absoluto, el ascenso de Joaquim, sube al trono un hombre que lo empeorará todo infinitamente. Joaquim, Eliakim. Rey de Judá 609 a 598 a.C., 25 años al asumir, segundo hijo de Josías. Su nombre original era Eliakim, Dios establece. Pero el faraón Necao, después de matar a su padre Josías en la batalla de Megido, cambia su nombre a Joacim. Yahvé establece. Date cuenta de la cruel ironía. Un rey vasallo de Egipto, con un nombre que proclama la soberanía de Yahvé. Un títere político usando el nombre de Dios. Tiene 25 años. Joven. Ambicioso. Y las Escrituras no pierden el tiempo en definirlo. Escucha cómo la palabra de Dios resume todo su reinado en una frase devastadora. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que habían hecho sus padres. 2 Reyes 23:37. Pero, ¿qué significa, en la práctica, hacer lo malo ante los ojos del Señor, en el lenguaje profético? ¿Qué hizo este rey que lo volvió tan detestable a los ojos de Dios, y tan peligroso para profetas como Urías? Primero, idolatría sistémica. Joacim no solo toleró la idolatría, la patrocinó. Su padre, el piadoso rey Josías, había pasado años destruyendo los lugares altos, rompiendo los postes ídolos, purificando el templo. Josías había liderado el mayor avivamiento espiritual desde los días de David. Joacim revirtió todo en cuestión de meses. Restauró los cultos a Baal, el dios de la fertilidad, adorado con orgías rituales. Trajo de vuelta a Asera, la diosa madre, cuyos rituales incluían prostitución sagrada. Erigió nuevamente los altares en los lugares altos, los mismos que su padre había demolido. Permitió sacrificios de niños en el valle de Hinnom, el Tofet, donde se quemaban bebés vivos para Moloc. Imagina la traición espiritual. Una generación que vio el avivamiento bajo Josías, ahora ve todo derrumbarse bajo su hijo. Segundo, injusticia social brutal. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, que se sirve de su prójimo sin paga, y no le da el salario de su trabajo. Jeremías 22:13. Joacim decidió construir un palacio magnífico. Cedro importado del Líbano, pinturas rojas en las paredes, ventanas grandes. Lujo ostentoso, con trabajo esclavo, sin pagar salarios. Mientras el pueblo pasaba hambre para pagar tributo a Egipto. Los historiadores calculan que el tributo exigido por el faraón equivalía a unos 3.400 kilogramos de plata y 34 kilogramos de oro. Para un reino pequeño como Judá, esto significaba impuestos abrumadores sobre el pueblo. Y Joacim, en lugar de apretarse el cinturón, decidió vivir como emperador a costa de súbditos hambrientos. Tercero, violencia política sistemática. Joacim no solo era corrupto, era asesino. Las Escrituras registran que él derramó sangre inocente en gran cantidad. Segundo Reyes 24:4. Mataba opositores políticos, eliminaba voces disidentes, silenciaba críticos, y entre sus víctimas estaba un profeta llamado Urías. La era de los profetas paralelos,
Es en este caldero de corrupción, idolatría y violencia que Dios hace algo extraordinario. Envía no uno, sino 2 profetas, 2 portavoces, 2 heraldos, predicando el mismo mensaje, al mismo tiempo, en la misma ciudad. A la izquierda, Jeremías a la derecha, Urías hijo del sacerdote Hilquías, hijo de Semaías de Anatot, a 5 kilómetros de Jerusalén, de Kiriat Jearim, a 15 kilómetros de Jerusalén. Llamado desde joven historia casi borrada, destinado a escribir libros de la Biblia, destinado a morir como mártir. Exportar para as planillas. El segundo, casi nadie lo conoce. Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim no es un lugar cualquiera en la geografía bíblica. Es un lugar cargado de historia sagrada, de memoria espiritual profunda. Fue a Kiriat Jearim a donde llevaron el arca del pacto después de ser devuelta por los filisteos. 1 Samuel 7:1. Durante 20 años, la presencia manifiesta de Dios habitó allí, en la casa de Abinadab, antes de que David finalmente la llevara a Jerusalén. Así que Kiriat Jearim era una ciudad santuario, un lugar de memoria de la presencia de Dios, un símbolo de fidelidad cuando Jerusalén fallaba. Y es exactamente de allí que viene Urías. No es coincidencia. Cuando Jerusalén y su templo están corrompidos, Dios levanta una voz de un lugar que recuerda los días en que su presencia habitaba fuera de la capital, cuando la fidelidad existía, lejos del centro de poder. Ahora, escucha con atención absoluta este único pasaje que sobrevivió sobre Urías. También hubo un hombre que profetizó en nombre del Señor. Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Jeremías 26:20. ¿Lo captaste? ¿Entendiste realmente lo que dice el texto? Urías no era un profeta menor, no era un aprendiz, no era un seguidor, no era un eco débil. Él profetizaba las mismas palabras que Jeremías, misma época, mismo mensaje, mismo poder, mismo Dios. Cuando Dios quiere garantizar que un mensaje sea escuchado, Él envía testigos redundantes. Principio bíblico de los 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19:15. Imagina la escena en las calles de la antigua Jerusalén. En el mercado de la puerta del templo, Jeremías está gritando: «¡Arrepiéntanse! Jerusalén será destruida, el templo será derribado, Babilonia vendrá». En la plaza de Kiriat Jearim, antes de ir a la capital, Urías está proclamando: «Arrepiéntanse, Jerusalén será destruida, el templo será derribado, Babilonia vendrá». Mismas palabras, misma urgencia, misma autoridad profética. Pero aquí está el misterio que intriga a los estudiosos desde hace 2500 años. ¿Por qué Jeremías sobrevivió y Urías fue asesinado? La pregunta que atraviesa milenios. 2 profetas, mismo mensaje, destinos opuestos. Jeremías Urías. Perseguido pero protegido, perseguido y capturado, aprisionado pero liberado, ejecutado públicamente, sufrió pero sobrevivió. Cuerpo profanado. Escribió libros que atravesaron milenios. 3 versículos de memorial, nombre conocido por miles de millones. Nombre casi olvidado exportar para as planillas. ¿Por qué? Las tradiciones rabínicas medievales debaten esta cuestión. El Midrash Tanchuma sugiere 3 teorías. Teoría 1. Diferencia de llamado. Algunos sabios argumentan que Jeremías tenía un llamado para testificar hasta el final. Necesitaba ver la destrucción de Jerusalén, registrar lamentaciones,
guiar a los remanentes. Su ministerio era a largo plazo. Urías tenía un llamado al martirio. Testificar con su sangre, convertirse en símbolo, morir para que otros vieran el costo de la fidelidad. Teoría 2. Diferencia de protección humana. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregaran en manos del pueblo para matarlo. Jeremías 26-24. Jeremías tenía protectores poderosos. Ahicam y la familia de Safán, escribas influyentes que lo defendían en la corte. Urías aparentemente no tenía esa red de protección. Venía de fuera de la capital. No tenía conexiones políticas. Estaba solo. Teoría 3. Diferencia de respuesta al peligro. Jeremías, cuando fue amenazado, se quedó. Enfrentó. Confió en que Dios lo protegería. Urías, cuando fue amenazado, huyó. Corrió. Buscó asilo en Egipto. ¿Eso lo hace menos profeta? ¿Menos fiel? ¿Menos usado por Dios? Vamos a descubrir que no. Vamos a descubrir que la huida de Urías no fue cobardía, fue humanidad. Y que Dios honra a siervos imperfectos. Pero antes de llegar allí, necesitamos entender qué sucedió cuando Joacim decidió que Urías necesitaba morir. Antes de que continuemos con lo que le sucedió a Urías, necesito hacer una pausa. Si estás viendo hasta aquí, eso significa que no eres como la mayoría. No quieres solo entretenimiento superficial. Quieres profundidad. Quieres entender las capas de la palabra de Dios que normalmente quedan ocultas. Y tengo una pregunta honesta para ti. ¿Cuántas otras personas conoces que necesitan escuchar esta historia? Piensa conmigo. Urías fue casi borrado de la historia. Su nombre apenas sobrevivió. Y ahora, 2500 años después, estamos aquí rescatando su memoria. Pero esto solo sucede si tú lo compartes. Coge tu móvil ahora y manda este vídeo a aquel amigo que ama la historia bíblica. Aquel líder de grupo que siempre está buscando contenido profundo. Aquel pariente que cree que ya lo conoce todo de la Biblia. Un compartir puede marcar la diferencia entre que esta historia sea escuchada o que siga olvidada. Y respóndeme en los comentarios. ¿Habías oído hablar de Urías antes? Antes de este vídeo, ¿sabías que existió un profeta casi idéntico a Jeremías? Comenta sí o no. Quiero saber cuántos de ustedes ya conocían esta historia. Ahora vamos a lo que sucedió cuando el rey decidió cazar a un profeta hasta los confines de la tierra. La cacería. El asesinato que casi funciona. La fuga desesperada. ¿Qué lleva a un profeta de Dios a huir? No es una pregunta simple. Los profetas eran conocidos por mantenerse firmes. Isaías predicó durante décadas bajo reyes hostiles. Ezequiel se quedó entre los exiliados. Jeremías permaneció en Jerusalén incluso cuando todos lo odiaban. Pero Urías corrió. Al oír el rey Joacim y todos sus valientes y todos los príncipes sus palabras, el rey procuró matarle. Lo cual, oyendo Urías, tuvo miedo, y huyó, y se fue a Egipto. Jeremías 26-21. Vamos a diseccionar cada palabra de esta frase porque contiene un drama inmenso. Al oír el rey Joacim y todos sus valientes y todos los príncipes. Esto no fue una reacción impulsiva de un rey. Fue una reunión formal. Un consejo de guerra. El rey convocó a sus comandantes militares, valientes, y a sus asesores políticos, príncipes, para discutir qué hacer con Urías. Urías no era una irritación menor. Era una amenaza de Estado. Sus palabras. ¿Qué palabras eran esas?
¿Qué había dicho Urías que provocó esta reacción extrema? Basada en Jeremías 26, ya que predicaban las mismas cosas. Así dice el Señor: si no me obedecéis para andar en mi ley, entonces haré que esta casa sea como Silo, y haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Silo era donde el tabernáculo estuvo durante 300 años en el período de los jueces. Era el centro de adoración de Israel antes de que existiera Jerusalén. Y los filisteos la destruyeron completamente alrededor del 1050 a.C. Cuando Urías decía: Jerusalén será como Silo, él estaba diciendo: el templo no os protegerá. Jerusalén no es indestructible. Dios puede abandonar este lugar. La ciudad santa puede convertirse en ruinas. Para los líderes religiosos y políticos, esto era herejía religiosa, blasfemia contra el templo, traición política, debilitar la moral nacional, terrorismo psicológico, causar pánico en el pueblo. El rey procuró matarle. La palabra hebrea aquí es bikesh. No significa solo querer, significa buscar activamente, procurar con determinación, perseguir. Joacim emitió un mandato de muerte oficial, probablemente con recompensa, definitivamente con orden de captura. Documento histórico imaginado en pantalla. Por orden del rey Joacim, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, es buscado por traición y blasfemia. Debe ser traído vivo para juicio, recompensa garantizada. Lo cual, oyendo Urías, tuvo miedo. Tuvo miedo. La Escritura no lo oculta, no lo romantiza, no transforma a Urías en un superhéroe sin emociones. Tuvo miedo. ¿Y sabes qué? Eso lo hace más real para mí, más humano, más como tú y como yo. Porque cuando estás frente a una amenaza real, cuando no es teoría teológica, sino soldados literalmente buscándote, cuando el rey que controla ejércitos quiere tu cabeza, tener miedo es humano. Y huyó, y se fue a Egipto. Distancia: aproximadamente 400 a 500 kilómetros, dependiendo de la ruta. Tiempo estimado a pie: 15 a 20 días. Terreno: desierto, montañas, territorio hostil. Peligros: bandidos, animales salvajes, falta de agua. Urías no tomó un vuelo, no tenía pasaporte, no tenía dinero para caravana comercial. Él probablemente huyó. En medio de la noche, con poca o ninguna provisión. Solo o con ayuda mínima. Sin saber si sería aceptado en Egipto. Imagina la escena. Urías recibe la noticia de que el rey decretó su muerte. Tal vez un amigo leal le avisa: están viniendo. Tienes minutos, quizás horas. Coge lo que puede cargar. Tal vez un manto extra. Una bolsa con pan seco. Un odre de agua. Sin despedidas largas. Sin planes elaborados. Y corre. Por la noche. Por los senderos que conoce desde niño. Evitando carreteras principales. Escondiéndose cuando oye caballos. Atraviesa el desierto del Negev. Tal vez se une a una caravana de comerciantes que va a Egipto. Tal vez viaja solo, bebiendo de pozos en el camino, durmiendo en cuevas. Y durante cada paso de esa aterradora jornada, debe estar pensando: soy profeta de Dios. ¿Por qué estoy corriendo? ¿Por qué no me quedé como Jeremías? ¿Soy un cobarde? ¿Dios está conmigo o me ha abandonado? El asilo político que no fue. Urías finalmente llega a Egipto. Exhausto. Hambriento. Probablemente traumatizado.
Pero aquí hay algo que necesitas entender sobre Egipto en ese momento histórico. Egipto en 609 a.C. Faraón, Necao II, 610 a 595 a.C. Estatus: potencia regional en expansión. Relación con Judá: señor feudal, soberano. Tributo anual de Judá: 100 talentos de plata más 1 de oro Egipto. No era territorio neutro. Egipto era el jefe de Joacim. Joacim era vasallo, títere, subordinado del faraón. Cuando Joacim subió al trono, fue el propio faraón Necao quien lo puso allí, después de matar a su padre Josías. Joacim debía su corona a Egipto, pagaba tributo a Egipto, recibía órdenes de Egipto, así que cuando Urías huyó a Egipto buscando asilo político, huyó a la capital del imperio que controlaba al rey que quería matarlo. Fue como huir de la Gestapo nazi y pedir asilo en Roma, que era aliada de Hitler. ¿Por qué hizo esto Urías? ¿Por qué no huir a Babilonia? ¿O a Moab? ¿O a cualquier otro lugar? Posibilidad 1. Era la ruta más rápida. Egipto estaba al sur-suroeste. Babilonia estaba a meses de viaje al norte-este. Cuando estás corriendo por tu vida, vas al lugar más cercano. Posibilidad 2. Había comunidades judías en Egipto. Incluso en aquella época, había colonias de judíos en Egipto, especialmente comerciantes. Urías pudo haber pensado que encontraría apoyo entre los expatriados. Posibilidad 3. Él creía en la santidad del asilo. En el mundo antiguo, incluso entre enemigos, había códigos de honor sobre refugiados políticos. Urías pudo haber creído que Egipto respetaría su estatus de profeta. Se equivocó. La operación internacional de extradición. Ahora llegamos a la parte más chocante de esta historia. La parte que revela exactamente cuánto amenazaba Urías al establishment. La parte que muestra hasta dónde irá el poder político para silenciar la verdad. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto. A Elnatán, hijo de Akbor, y a otros hombres con él a Egipto. Estos trajeron de Egipto a Urías y lo llevaron al rey Joacim. ¿Entiendes lo que se está describiendo aquí? El rey de un pequeño reino vasallo organizó una misión militar internacional para capturar a un solo profeta refugiado en territorio extranjero. Captura de Urías. Comandante: Elnatán, hijo de Akbor o alto oficial de la corte de Joacim, o probablemente líder militar o jefe de inteligencia, o nombre significa Dios dio, ironía cruel. Tropa: otros hombres con él, o plural, ella como mínimo 3 a 5 soldados, probablemente más o armados y entrenados o autorizados a actuar en suelo extranjero. Misión 1. Viajar 400 más kilómetros hasta Egipto 2. Localizar a Urías entre millones de habitantes 3. Negociar la extradición con autoridades egipcias 4. Capturarlo vivo 5. Transportarlo de vuelta encadenado 6. Entregarlo al rey. Duración estimada: 1 a 2 meses. Costo: inmenso. Salarios de los soldados, sobornos egipcios, provisiones, transporte. ¿Por qué tanto esfuerzo? Piensa en la logística de esto. Joacim tenía problemas enormes. Babilonia amenazando con invadir. Egipto exigiendo tributos absurdos. Economía colapsando. Pueblo insatisfecho. Y en medio de todos estos problemas de seguridad nacional, ¿dedica recursos preciosos a cazar a un solo predicador? Esto nos dice algo crucial sobre el poder de las palabras proféticas. Urías no tenía ejércitos, no tenía oro, no tenía conexiones políticas.
Todo lo que tenía era un mensaje de Dios, coraje para proclamarlo, credibilidad con el pueblo. Y eso era más peligroso para Joacim que 1000 soldados babilónicos. Las ideas son más peligrosas que las armas. No permitimos que nuestros enemigos tengan armas. ¿Por qué deberíamos permitirles tener ideas? Principio de todos los tiranos de la historia. Pero, ¿cómo consiguió Joacim que Egipto cooperara? Emisario de Joacim. Gran faraón. Vida, prosperidad y salud. Hay un criminal de Judá escondido en vuestras tierras, un traidor que predica contra su rey legítimo. Oficial egipcio. ¿Y por qué nos importa eso? Emisario. Porque si permitís que los traidores encuentren asilo aquí, eso alentará rebeliones en todos los reinos vasallos de Egipto. Mañana podría ser un profeta egipcio huyendo a Siria. Pura política. A Egipto no le importaba Urías, pero le importaba la estabilidad política en sus territorios vasallos. Sabemos por registros arqueológicos que los tratados de extradición existían en aquella época. El famoso Tratado de Cadés entre Egipto y los hititas, 1259 a.C., incluía cláusulas de devolución de fugitivos. Así que Egipto tenía precedente legal e interés político en devolver a Urías. Imagina el momento de la captura. Urías está en algún lugar de Egipto, tal vez en una comunidad judía, tal vez trabajando como escriba o profesor, intentando reconstruir algo de normalidad. Y entonces aparecen soldados. No son soldados egipcios, son soldados de Judá. Él reconoce los uniformes, reconoce al líder, el Natán, un hombre que probablemente conocía de Jerusalén. Urías, hijo de Semaías, estás arrestado por orden del rey Joacim. ¿Vienes con nosotros voluntariamente o lo hacemos por las malas? ¿Qué pasa por la mente de Urías en ese momento? Soy profeta del Altísimo. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Huí en vano? ¿Voy a morir lejos de casa? Lo encadenan, probablemente manos y pies, lo ponen en un carro o lo obligan a caminar encadenado, y comienzan la larga jornada de vuelta. 2 semanas atravesando el desierto, encadenado, bajo el sol abrasador, bebiendo solo lo suficiente para no morir, siendo tratado como un criminal común, y durante toda la jornada debe estar orando, debe estar citando salmos, debe estar cuestionando a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te has olvidado de mí para siempre? Salmo 13:1. Finalmente, llegan a Jerusalén. El asesinato público. El texto bíblico no escatima palabras en lo que sigue. Es brutal. Es directo. Es inolvidable. Y lo llevaron al rey Joacim, el cual lo hirió a espada, y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. Jeremías 26:23. 3 acciones, 3 verbos, 3 capas de violencia. 1. Lo llevaron al rey Joacim. No hubo juicio justo, no hubo tribunal, no hubo oportunidad de defensa. Urías fue llevado directamente al rey, el mismo rey contra quien él profetizó. Imagina el miedo, imagina la humillación, imagina ser arrastrado encadenado ante el hombre al que públicamente llamaste injusto, corrupto, idólatra. Joacim, sentado en el trono, voz fría. Así que tú eres Urías, el profeta que dijo que mi ciudad sería destruida, que mi reino caería, que yo estoy maldito. Urías, quizás en silencio o quizás con coraje final. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Joacim, tu Señor no está aquí para salvarte. 2.
el cual lo hirió a espada. La palabra hebrea es Vayakev, Vayakehu, y lo golpeó, hirió. Generalmente usada para muerte violenta en combate o ejecución. Joacim no delegó la ejecución. Él mismo mató a Urías. El rey tomó una espada y personalmente ejecutó al profeta. Esto no era procedimiento estándar. Los reyes no ejecutaban a la gente personalmente, tenían verdugos para eso. Pero Joacim se aseguró de matar a Urías con sus propias manos. ¿Por qué? Opción 1. Demostración de poder. Ved lo que le sucede a quien me desafía. Yo personalmente elimino a mis enemigos. Opción 2. Odio personal. Tal vez las palabras de Urías lo hirieron tan profundamente que quería la satisfacción personal de matarlo. Opción 3. Ritual político. Las ejecuciones públicas por parte de los reyes eran declaraciones políticas. Yo soy el poder máximo aquí, no Dios, no los profetas. Y, sea cual sea la razón, la sangre de Urías manchó las manos del rey de Judá. 3. Y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. Ahora llegamos a la crueldad final. El intento definitivo de borrar a Urías de la existencia. Sepulcros de los hijos del pueblo. Kibrei Bnei Haam, Kibrei Bnei Haam. Es un eufemismo hebreo para fosa común, el lugar donde indigentes, criminales y personas sin familia eran arrojados sin ceremonia. En la cultura judía antigua, el entierro apropiado era absolutamente fundamental. Entierro digno, fosa común, sepulcros del pueblo. Lavar y ungir el cuerpo con especias. Cuerpo arrojado sin ceremonia. Envolver en lino limpio. Sin limpieza ritual. Colocar en la tumba familiar, mezclado con criminales e indigente. Llorar durante 7 días. Shiva. Sin luto oficial. Ser reunido a sus padres, sin memorial ni lugar de visita. Exportar para las planillas. Más que eso, el entierro digno tenía significado escatológico. Esperanza de resurrección futura. Ser enterrado con los ancestros era participar del pacto abrahámico, de la promesa de redención futura. Al arrojar a Urías a una fosa común, Joacim estaba intentando deshonrarlo completamente, borrar su memoria, desconectarlo de la comunidad de fe, hacer parecer que Dios lo había abandonado, desestimular a otros profetas, enviar un mensaje. Esto le sucede a quien me desafía. Fue asesinato plus profanación más intento de obliteración existencial. Pero Joacim cometió un error. Mató al profeta. Profanó el cuerpo. Intentó borrar la memoria. Pero no podía controlar lo que Dios haría después. La redención. ¿Cómo Dios preservó lo que el hombre intentó destruir? Jeremías. Preserva la memoria. Aquí está la primera capa de redención. Y comienza con una pregunta que pocos se hacen. ¿Por qué incluyó Jeremías esta historia en su libro? Piensa bien. Jeremías está escribiendo sobre su propia persecución. Acaba de escapar por poco de ser asesinado. Jeremías 26, 7-19. Los mismos sacerdotes y profetas que querían matar a Urías querían matar a Jeremías. Jeremías 26, 7-19. Jeremías 26, 20-23. Jeremías predica en el templo. Aquí Jeremías se detiene y cuenta la historia de Urías. Sacerdotes y profetas falsos quieren matarlo. Urías predica el mismo mensaje. Príncipes y ancianos intervienen. Rey quiere matarlo. Ahikam y otros lo protegen. Urías huye a Egipto. Jeremías es perdonado. Es capturado y traído de vuelta. Es ejecutado y profanado. Esta no es una inserción casual. Es estructural.
Es intencional. Es profundamente significativa. Jeremías deliberadamente interrumpe su propia narrativa de salvación para contar la historia de un colega profeta que no fue salvado. ¿Por qué? Razón 1. Memorial Jeremías estaba preservando la memoria de Urías cuando todos los demás querían olvidarlo. Piensa, si Jeremías no hubiera incluido esos 3 versículos, Urías habría desaparecido completamente de la historia. 0 registros. 0 menciones. Obliteración total. Jeremías se negó a permitir que eso sucediera. Transformó su propio libro profético, que sería leído por millones a través de los siglos, en un memorial para un colega caído. ¿Intentaste olvidarlo, Joacim? Yo lo inmortalizaré en las Escrituras. Razón 2. Alerta al pueblo. Jeremías estaba diciendo al pueblo de Judá: ved lo que le sucede a los profetas verdaderos. Ved cómo el poder trata a los mensajeros de Dios. Urías dijo la verdad y fue asesinado. Ahora yo estoy diciendo la misma verdad. ¿Me escucharéis antes de que sea demasiado tarde? Era un llamamiento urgente. No dejéis que la muerte de Urías sea en vano. Razón 3. Confrontación con su propia supervivencia. Aquí está la capa más profunda, más psicológica, más humanamente compleja. Jeremías puede estar lidiando con culpa del sobreviviente. ¿Por qué fui yo perdonado y Urías fue asesinado? Somos igualmente profetas. Decimos las mismas palabras. Servimos al mismo Dios. Pero él está en una fosa común y yo todavía respiro. Algunos estudiosos sugieren que Jeremías pudo haber visto a Urías como más valiente. Después de todo, Urías aparentemente no tenía los protectores poderosos que Jeremías tenía. Era más vulnerable. Y aún así, profetizó. Al preservar la historia de Urías, Jeremías estaba honrando a un héroe, admitiendo su propia vulnerabilidad, reconociendo que la supervivencia no siempre es mérito personal, diciendo, no olvidéis a los que cayeron. Razón 4. Demostrar el patrón. Jeremías estaba mostrando que esto no era un incidente aislado, era el patrón de cómo el poder corrupto lidia con la verdad. Moisés casi muerto por Faraón. Elías perseguido por Jezabel y Acab. Micaías aprisionado por Acab. Primera de Reyes 22. Urías asesinado por Joacim. Jeremías perseguido por Joacim. Zacarías muerto en el patio del templo. Segunda de Crónicas 24. Y continuaría. Juan el Bautista decapitado por Herodes. Jesús crucificado por Roma y líderes judíos. Esteban apedreado. Santiago ejecutado. Y millones de mártires a través de la historia. Urías no era la excepción. Era el modelo. Era el prototipo del destino de los profetas verdaderos en sistemas corrompidos. Y Jeremías, al escribir esto, estaba creando algo poderoso. Un acto de resistencia literaria. No podía impedir el asesinato. No podía recuperar el cuerpo de Urías de la fosa común. No podía deshacer la injusticia. Pero podía garantizar que la historia sobreviviera. Y sobrevivió. 2500 años después, estás viendo un vídeo sobre Urías. Millones de personas a través de los siglos leyeron su nombre. Estudiaron su historia. Honraron su memoria. El intento de borrado fracasó. La pluma de Jeremías venció a la espada de Joacim. Los manuscritos del Mar Muerto revelan más. Pero la historia no termina con Jeremías. Durante más de 2000 años, Urías permaneció como una nota a pie de página. 3 versículos perdidos en medio del libro de Jeremías. Y entonces,
1947. El descubrimiento que lo cambió todo. Un joven pastor beduino llamado Mohammed Ed-Dib está buscando una cabra perdida cerca del Mar Muerto. Ve una abertura en un acantilado. Lanza una piedra dentro de la cueva para ver si la cabra está allí. Escucha algo romperse. Curioso, baja y encuentra vasijas antiguas. Dentro de las vasijas, rollos de cuero y papiro envueltos en lino. Acababa de descubrir los manuscritos del Mar Muerto, los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Más de 900 manuscritos descubiertos, datados entre 300 a.C. y 70 después de Cristo. Incluyen textos bíblicos, comentarios, reglas comunitarias. Escritos por los esenios, una comunidad judía ascética. Durante décadas, los eruditos analizaron cada fragmento, y entre los miles de pedazos encontraron algo intrigante. Comentarios sobre profetas menores, referencias a mártires. Y allí, en textos no bíblicos de la comunidad, estaba Urías. No solo como nota histórica, sino como símbolo. Los esenios de Qumrán tenían una teología compleja sobre el conflicto entre justicia y poder. Se veían a sí mismos como el remanente fiel en medio de una Jerusalén corrompida. Y utilizaban figuras históricas como tipos proféticos. Historia antigua, época de ellos, siglo. Antes de Cristo. Profeta fiel, Urías maestro de justicia, líder de los esenios. Rey impío, Joacim sacerdote. Impío, sumo sacerdote corrupto de Jerusalén. Resultado, martirio. Resultado, persecución. Exportar para las planillas. Uno de los comentarios de Qumrán, Pesher, dice algo como: así como Urías fue asesinado por el rey impío cuando proclamó la verdad de Dios, así el maestro de justicia es perseguido por el sacerdote impío que busca su vida. Urías se había convertido en arquetipo, símbolo, tipo profético del justo martirizado por el poder corrupto. Ya no era solo un individuo histórico, era un modelo que se repetía. El patrón, Urías. 1. Profeta fiel, recibe palabra de Dios. 2. Proclama verdad inconveniente al poder. 3. Poder político, religioso amenazado. 4. Profeta perseguido. 5. Profeta martirizado. 6. El poder intenta borrar la memoria. 7. Dios preserva al justo. Y este patrón continuaría. Juan el Bautista, Ilá, el Urías de Herodes. Jesús igual, el Urías definitivo. Esteban e Ilá, el Urías del Sanedrín. Policarpo e Ilá, el Urías de Roma. Y millones a través de la historia. Los esenios entendieron algo que a la Iglesia cristiana le llevó siglos articular completamente. El martirio no es un fracaso, es un cumplimiento. La muerte del profeta no prueba que Dios lo abandonó. Prueba que estaba diciendo la verdad que el poder no podía tolerar. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Juan 12:24. Urías murió. Pero su historia produjo fruto durante 2500 años. La arqueología confirma. Pero hay más. Además de los manuscritos de Qumrán, la arqueología moderna ha hecho descubrimientos fascinantes que corroboran elementos de la historia de Urías. Descubrimiento. 1. Sellos con el nombre Uriau. En 1996, durante excavaciones en la ciudad de David,
área antigua de Jerusalén, los arqueólogos encontraron una bula, sello de arcilla, datada del período de Joacim, con el nombre Uriahu ben Hilkiahu. Urías, hijo de Hilcías. ¿Es el mismo Urías? No podemos estar 100% seguros. Urías era un nombre relativamente común. Significa Yahvé es mi luz. Pero lo que el sello nos dice es que había personas prominentes con ese nombre en el período exacto, lo suficientemente importantes como para tener sellos oficiales. Descubrimiento. 2. Evidencia de Kiryat Yarim. Las excavaciones en Kirbet el-Ashar, identificado como la antigua Kiryat Yarim, revelaron asentamiento próspero en el período del primer templo. Conexión con culto levítico, cerámica ritual. Evidencia de destrucción en el período neobabilónico. Esto confirma que Kiryat Yearim era un centro religioso significativo, exactamente el tipo de lugar que produciría un profeta como Urías. Descubrimiento 3. Fosas comunes del período. Los arqueólogos han encontrado fosas comunes en Jerusalén datadas del período de Joacim. Decenas de cuerpos arrojados sin ceremonia, muchos con marcas de ejecución violenta. Urías no fue el único. Era una práctica común de Joacim ejecutar a opositores y arrojarlos a fosas. La arqueología confirma. Lo que las escrituras describen era real. Descubrimiento 4. Documentos sobre el Natán. Entre las famosas cartas de Laquis, óstracos del período del asedio babilónico, hay menciones a oficiales de Joacim, incluyendo posiblemente al mismo el Natán que capturó a Urías. No estamos hablando de mitos o leyendas. Son personas reales, lugares reales, eventos reales, sangre real. El destino de Joacim. Ahora vamos a hablar sobre ironía divina, sobre justicia poética, sobre cómo Dios tiene la última palabra. ¿Recuerdas cómo Joacim intentó borrar a Urías arrojándolo a una fosa común? ¿Cómo profanó su cuerpo para deshonrarlo eternamente? Dios hizo exactamente lo mismo con Joacim. Será sepultado como se sepulta a un asno, arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías 22:19. Jeremías profetizó esto mientras Joacim aún estaba vivo y en el poder. Imagina la audacia. Decirle al rey que sería enterrado como un animal muerto. Y entonces sucedió. Registros babilónicos. Joacim murió en 598 a.C., posiblemente asesinado en una revuelta. Nabucodonosor estaba sitiando Jerusalén en ese momento. Joacim nunca se rindió formalmente. 2 Reyes 24:6. Durmió Joacim con sus padres. Frase hebrea ambigua que puede significar muerte natural o un eufemismo. 2 Crónicas 36:6. Nabucodonosor lo ató con cadenas para llevarlo a Babilonia. Jeremías 22:18-19. Profecía de que no sería llorado y sería arrastrado fuera de Jerusalén. Lo más probable es que Joacim haya sido 1. Asesinado en circunstancias violentas, revuelta o asesinato político. 2. Su cuerpo fue profanado por los propios ciudadanos furiosos. 3. Fue arrojado fuera de los muros de Jerusalén como basura. 4. No recibió sepultura honrada de rey. El rey que profanó el cuerpo de un profeta vio su propio cuerpo profanado. El rey que arrojó a Urías a una fosa común fue él mismo arrojado fuera como un animal muerto. El rey que intentó borrar la memoria de Urías vio su propia memoria manchada por la vergüenza. No le lamentarán diciendo:
¡ay, hermano mío! Oh, ¡ay, hermana! No le lamentarán diciendo, ¡ay, Señor! Oh, ¡ay, su gloria! Será sepultado como se sepulta a un asno, arrastrado y tirado fuera de las puertas de Jerusalén. Jeremías 22, 18 a 19. Urías, Joacim, muerto injustamente. Vivió en lujo, cuerpo profanado. Tuvo poder absoluto arrojado a fosa común. Controló ejércitos, pero... Memoria preservada en las Escrituras. Pero... Murió en desgracia. Pero... Honrado como mártir. Pero... Cuerpo profanado, pero... Nombre recordado por milenios. Pero... Memoria de tirano y opresor. Exportar para as planillas. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y aquí está la mayor ironía de todas. Joacim, en las Escrituras. Capítulos enteros sobre su reinado, extensos registros en Crónicas y docenas de versículos en Jeremías. Propósito: servir de ejemplo negativo de liderazgo corrupto. Urías en las Escrituras. Jeremías 26, 20 a 23. 3 versículos. Propósito: servir de ejemplo de fidelidad y martirio. ¿Quién crees que está en mejor posición ante Dios? ¿El rey con capítulos de condenación? ¿O el profeta con 3 versículos de honor? Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Salmo 116, 16. La muerte de Urías no fue olvidada por Dios. Fue preciosamente guardada, registrada, vengada. Lecciones eternas. Lo que Urías nos enseña hoy. 1. Coraje imperfecto sigue siendo coraje. Ahora llegamos a la parte más personal, más relevante, más aplicable a tu vida hoy. Porque la historia de Urías no es solo historia antigua, es un espejo, una prueba, una pregunta. ¿Qué harías tú en lugar de Urías? Y antes de responder rápidamente, yo me mantendría firme. Recuerda, él tuvo miedo, corrió, buscó seguridad, dejó la misión atrás temporalmente. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Dios lo mantuvo en las Escrituras de todos modos. Piensa en otros héroes de la fe que fallaron. Abraham. Mintió diciendo que Sara era su hermana. 2 veces. Aún es padre de la fe. Moisés. Asesinó a un egipcio y huyó al desierto por 40 años. Aún liberó a Israel. David. Adulterio, asesinato, abuso de poder. Aún es hombre conforme al corazón de Dios. Urías. Huyó cuando fue amenazado. Aún está en las Escrituras como mártir. No necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. De hecho, voy más allá. Tu imperfección es parte del plan. Porque si solo los perfectos fueran honrados, nadie sería honrado. Urías nos enseña que tener miedo es humano. El problema no es sentir miedo, es dejar que el miedo defina tus elecciones finales. Huir momentáneamente no es apostasía. Urías huyó, pero no negó su fe. No se retractó de su mensaje. No se unió a los profetas falsos. El final de la historia importa más que el medio. Urías podría haberse quedado en Egipto, podría haberse escondido. Pero cuando fue capturado, no suplicó clemencia, no negoció su mensaje por su vida. Dios redime nuestras fallas. La huida de Urías paradójicamente hizo su martirio más poderoso. Demostró que era humano como nosotros.
¿Alguna vez has huido de algo que Dios te llamó a hacer? Quizás. Huiste de una confrontación necesaria en el trabajo. Evitaste una conversación difícil en la familia. Te callaste cuando debías haber hablado. Escondiste tu fe por miedo al rechazo. Urías te dice, yo también huí. Y Dios todavía me usó. Tu historia no ha terminado. Lo que importa no es que nunca tropieces, es que te levantes. Y cuando llegue tu hora de elegir entre negar a Dios o perderlo todo, elijas a Dios. Urías hizo eso. En la hora final, encadenado, delante del rey, no negó nada. Y es por eso que está en las Escrituras. 2. Las palabras son más peligrosas que las espadas. La segunda lección que Urías nos enseña es sobre el poder absurdo, increíble, peligroso de las palabras. Piensa de nuevo. ¿Por qué Joacim gastó inmensos recursos cazando a un predicador? Urías no tenía ejército, no tenía oro, no tenía conexiones políticas, no tenía castillos. Todo lo que tenía era un mensaje, y ese mensaje era más peligroso para Joacim que 1000 soldados babilónicos. La pluma es más poderosa que la espada. Edward Bulwer Lytton. Pero más que eso, la palabra profética es más peligrosa que arsenales enteros. ¿Por qué? Porque las espadas matan cuerpos, pero las palabras matan ideologías. Los ejércitos conquistan territorios, pero las palabras conquistan mentes. El oro compra lealtad temporal, pero la verdad inspira devoción eterna. Joacim entendió algo que muchos líderes cristianos modernos olvidan. Las ideas cambian el mundo. Ejemplos a través de la historia. Martín Lutero. Clavó 95 tesis en una puerta, fue excomulgado y amenazado de muerte, pero cambió el cristianismo para siempre. ¿Por qué? Palabras. Martin Luther King Jr. Hizo un discurso. Tengo un sueño. Fue perseguido y asesinado, pero cambió para siempre. ¿Por qué? Palabras. Urías hizo exactamente lo mismo. Proclamó palabras que desenmascararon la injusticia, expusieron la hipocresía religiosa, anunciaron el juicio divino, rompió la ilusión de seguridad. Y Joacim sabía que no podía combatir esas palabras con argumentos. No podía debatir, no podía refutar. Entonces hizo lo que los tiranos siempre hacen. Intentó silenciar la voz. Pero aquí está el problema al intentar silenciar la verdad de Dios. Puedes matar al mensajero, pero no puedes matar al mensaje. Urías murió en 609 a.C. Jerusalén fue destruida en 586 a.C., exactamente como él profetizó. Las palabras de Urías se cumplieron. La espada de Joacim se oxidó. ¿Qué estás haciendo con tus palabras? ¿Te das cuenta del poder que tienes? Cada post, cada comentario, cada conversación, cada enseñanza. Puedes construir o destruir, proclamar verdad o esparcir mentira, ser voz profética o eco del sistema. Urías usó sus palabras para confrontar la injusticia, incluso sabiendo que eso le costaría todo. ¿Estás dispuesto a decir la verdad cuando es inconveniente? No estoy hablando de ser grosero o controversial por atención. Estoy hablando de hablar contra la injusticia cuando todos están callados. Defender al débil cuando es peligroso. Decir no cuando todos dicen sí. Mantener la integridad cuando la conveniencia te tienta al compromiso.
Urías podría haberse callado. Podría haber predicado mensajes genéricos. Pero eligió confrontar el pecado específico en lugares de poder específico. Y pagó el precio. La pregunta es, ¿pagarías ese precio? 3. Los invisibles de Dios. La tercera lección es quizás la más consoladora para la mayoría de nosotros. No necesitas ser famoso para ser fiel. Urías no es famoso. 3 versículos. Casi nadie oye hablar de él en los sermones. No hay iglesia profeta Urías. No hay denominación uriasista. Pero está en las Sagradas Escrituras. Registrado por Dios. Honrado eternamente. Vivimos en una cultura obsesionada con seguidores, vistas, likes, reconocimiento, influencia. La cultura del escenario, donde todo el mundo quiere ser el predicador principal, el líder visible, el nombre conocido. Y no hay nada malo con las plataformas grandes cuando se usan para la gloria de Dios. Pero la historia de Urías nos recuerda. Dios tiene un ejército de siervos invisibles que son tan importantes como los visibles. En la Biblia. Hoy. Abdías. Escondió 100 profetas casi olvidado. El líder de célula que prepara estudios para 6 personas. Baruch. Escriba fiel de Jeremías, sombra de Jeremías. La hermana que visita ancianos en el asilo cada domingo. Las mujeres que sostenían a Jesús financieramente poco celebradas. El padre que ora diariamente por la familia y no lo publica en Instagram. Exportar para las planillas. ¿Crees que Dios no lo ve? ¿Crees que en el cielo lo que importa es cuántos seguidores tenías? Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque el Señor no ve como ve el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Urías nos libera de la tiranía de la fama. Él dice, no necesitas ser Jeremías. No necesitas escribir libros de la Biblia. Solo necesitas ser fiel donde Dios te colocó. ¿Eres fiel cuando nadie te está viendo? ¿Sirves incluso sin reconocimiento? ¿Obedeces a Dios incluso sin aplausos? Porque al final, eso es lo que importa. La tradición judía habla del Sefer HaZikronot, el libro de las memorias de Dios, basado en Malaquías 3:16. En ese libro, Dios registra cada acto de fidelidad, cada palabra dicha en su nombre, cada sacrificio hecho en secreto. Los escribas humanos borraron a Urías de las crónicas oficiales, pero Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Y al final, solo ese libro importa. Comentario de compromiso. Escribe en los comentarios, soy un Urías invisible pero fiel. Declara tu compromiso con la fidelidad en el anonimato. Etiqueta a alguien. ¿Conoces a alguien que sirve fielmente en las sombras? Etiqueta a esa persona y honra su servicio públicamente. Di, tú eres mi Urías moderno. Hagamos lo que hizo Jeremías. Honrar a los que el mundo intenta olvidar. 4. El costo del verdadero discípulo. La cuarta y última lección es la más difícil. La más inconveniente. La que menos queremos oír. Seguir a Dios puede costarlo todo. Vivimos en una era de evangelio cómodo. Evangelio de prosperidad. Evangelio de tu mejor vida ahora. Los predicadores dicen, Dios quiere bendecirte. Tendrás éxito. Tus sueños se harán realidad. Y todo esto puede ser verdad. Dios realmente bendice y prospera. Pero,
Urías siguió a Dios fielmente y fue ejecutado, cuerpo profanado, arrojado a fosa común. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. No pueden padecer, no quizás padezcan. Padecerán. Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Entonces, ¿qué hacemos con la historia de Urías, el profeta olvidado? 1. Recordamos que existió. Abriyav. Urías. Yahvé es mi luz. En una época de tinieblas bajo Joacim, él fue luz. Y cuando intentaron apagar esa luz, Dios la preservó, aunque solo fuera en 3 versículos. 2. Honramos a todos los Urías que conocemos. El hermano que ora en el anonimato. La hermana que visita a los presos sin publicar en redes. El pastor que predica a 10 personas con la misma dedicación que a 10.000. 3. Buscamos las historias perdidas. La Biblia está llena de silencios que gritan. Y cada silencio es una invitación a investigar, honrar, aprender. La historia de Urías nos desafía con preguntas personales. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios incluso sin reconocimiento? ¿Sigues siendo fiel incluso cuando nadie te está viendo? ¿Valoras la aprobación divina más que la fama humana? Urías respondió sí a todas esas preguntas. Y pagó el precio más alto. Pero hoy, milenios después, él venció. Joacim es recordado como tirano. Urías es recordado como profeta. Si te sientes olvidado hoy, si trabajas en el anonimato, si dices la verdad y nadie escucha, recuerda a Urías. Tu fidelidad no es en vano. Tu sacrificio no es olvidado. Tu nombre puede no estar en las placas de la iglesia, pero está en el libro de la vida. La historia de Urías nos enseña que existen 2 tipos de memoria. La memoria humana, frágil e injusta, y la memoria de Dios, eterna y completa. Joacim controlaba la primera, pero Dios siempre controló la segunda. Por tanto, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Porque lo que se hace para Dios jamás se pierde, incluso si tarda 2500 años en ser recordado. Esta fue la historia de Urías, pero también es tu historia. No te rindas. Hasta el próximo vídeo.